Vamos al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1. Capítulo 1. Y dice así, capítulo 1, desde el versículo 1. Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Señor, gritaré sin que tú escuches? ¿Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeríais. Porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella, y recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y de los príncipes hace burla. Se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las toma. Luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. ¿No eres tú desde el principio, Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Señor, para juicio lo pusiste. Y tú, roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso en sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su comida. Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. Hasta aquí, vamos a leer. Habacuc es un libro muy curioso, un libro muy pequeñito dentro del Antiguo Testamento. Es de esos libros que cuesta buscar, de las poquitas hojas que tiene. Y una de las cosas curiosas por las cuales el Señor hace un tiempo puso en mi mente estudiar Habacuc. Estamos viviendo unos tiempos cada vez con más disturbios, cada vez con más tristeza, cada vez con más contaminación. Cada día que pasa es más peligroso. Estamos como si
viviéramos en un entorno donde hay una mecha corta de una bomba que puede explotar en cualquier momento? Incluso muchos cristianos se preguntan, ¿por qué tanta opresión? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no frena el caos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hablas de Dios a los demás, a veces escuchamos cosas como, si hay Dios, ¿por qué mueren tantos niños? Si hay Dios, ¿por qué hay tanta contaminación? ¿Dónde está tu Dios? Y a veces muchos cristianos dudan y se quedan sin respuestas. ¿Tú tienes respuestas a esto? ¿O cuando salen estos temas tú te quedas callado? ¿Has pensado alguna vez de esta manera? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿O te da igual todo? Yo vivo aquí, no me pasa nada. Estas preguntas no son nuevas para nosotros. Como vemos en este libro, hace unos cuantos siglos, antes de que Cristo viniera a este planeta que tú y yo estamos ocupando, había un profeta que se llamaba Habacuc, que veía la violencia que había a su alrededor, veía la corrupción que había en su entorno donde vivía y preguntaba a Dios por ello. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Leíamos en el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Hay personas que no ven esas cosas. Hay personas que no tienen ojos para esas cosas. Decía el verso 13 también. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Este profeta, curiosamente, no solamente preguntó por las inquietudes que tenía, por esas preocupaciones, sino que recibió respuesta a sus inquietudes. En la vida muchas veces no tenemos respuestas porque tampoco tenemos preguntas. Dios hoy en día también tiene respuestas para nosotros. Para aquellos que queremos buscar a Dios de corazón, para aquellos que se esfuerzan en buscarle. Porque Dios es el mismo ahora que hace 2000 años. El hombre y la mujer no hemos cambiado mucho. El corazón es el mismo. Y tal vez tienes preguntas y las has respondido de otra manera. Por ejemplo, la ciencia. Habacuc fue un profeta que le tocó vivir la caída de Judá. Recordemos, Judá era el reino del sur. Cuando el Señor les dijo a su pueblo, os voy a entregar una tierra, y conforme fueron llegando a ella, nos acordamos de Salomón, hijo de David. Después de Salomón, esa tierra se dividió en 2 pedazos
norte y sur. Y a Habacuc, vamos a decir, le tocó vivir en su época en la zona del sur. Y él estaba muy preocupado por la santidad de Dios. A él le parecía que el pueblo estaba transigiendo, o sea, fallando, estorbando la santidad de Dios. Porque se permitía pecado, se permitía violencia, se permitía anarquía. Estamos hablando del pueblo de Dios. El profeta Habacuc se quejaba de que clamaba y clamaba por intervención divina. Él pedía, Señor, corrige esto. Señor, haz algo. Y él entendía que Dios no había hecho nada al respecto. Muchas veces escuchamos a personas así. E incluso hemos podido pensar nosotros alguna vez así. Habacuc decía, ¿cómo podía Dios consentir tal iniquidad y tal violencia entre su pueblo? Estamos hablando entre su pueblo. Más adelante, Dios le va a responder que Él estaba actuando, que su disciplina ya estaba en marcha. Porque si nos fijamos en el capítulo 1 que hemos leído, de los versos 6 en adelante, aquí menciona un pueblo terrible en su época, terrible en muchos sentidos, terrible en violencia, terrible en sus maneras de... Eran épocas de guerras continuamente. Y para sorpresa de Habacuc, pues el cambio iba a venir por aquí. Habacuc no daba crédito a sus ojos, porque no entendía que ese pueblo fuese a ser usado por Dios para ejercer disciplina. De hecho, los que leéis o habéis leído esos pequeños profetas, sabéis que a raíz de esa visita violenta de los babilonios hubo 2 deportaciones. En una se llevan a Daniel, más adelante en otra se llevan a Ezequiel. Habacuc era un profeta singular. Mientras la mayoría de los profetas, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo ellos explican el mensaje de Dios, va a ocurrir esto, va a acontecer esto, Dios quiere deciros esto. Aquí Habacuc no hacía eso. Habacuc dialogaba con Dios acerca de su humanidad. Mientras el resto de los profetas hablaban de lo que iba a ocurrir, Habacuc rogaba y pedía juicio divino. Pedía, Señor, interven, por favor, ven, haz algo. Era como un interesante cambio de palabras, como una especie de entrevista entre un profeta y su creador. Hoy en día somos muchos también los cristianos que nos preocupamos por la santidad del actual pueblo de Dios en este siglo XXI que nos toca vivir. ¿Eres consciente de que la maldad y ausencia de bien, estamos hablando en contexto de hombres y mujeres con temor de Dios, no de los que no conocen a Dios? ¿Eres consciente de que hay maldad en el pueblo de Dios? ¿De que hay ausencia de hacer el bien entre el pueblo de Dios? Entre aquellos que decimos somos hijos de Dios. Acompañarme, por favor, al Nuevo Testamento
de los libros finales, Santiago, acompañarme a Santiago, Nuevo Testamento de los libros finales, Santiago capítulo 4. Fijaos lo que dice el verso 17. Esto es para nosotros, para aquellos que queremos seguir a Jesús. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, no podemos escondernos. No podemos decir, esto no va conmigo. Porque en la medida que hemos aceptado esta relación con el Señor, hemos sido capacitados para desarrollar bien. Y cuando optamos por no hacerlo, estamos pecando deliberadamente. Como debemos entender, eso no nos va a salir gratis. Dios le hace ver a Habacuc que Él tiene su trato para los que hacen el mal, pero que también va a poner en orden y disciplina a aquellos que, siendo sus hijos, han olvidado aparentemente su tarea de ¿para qué estamos aquí? A veces decimos, Señor, ayúdame, Señor, quiero seguirte, Señor, etc. Y como hemos escuchado, el Señor nos escucha. El Señor nos escucha. Quizás a veces nosotros tenemos como amnesia y olvidamos que le hemos dicho cosas a Dios. Y Él escucha. Y Él toma en consideración lo que sale de nuestra boca. Desde los tiempos de profeta Amós hasta Jeremías, el pueblo de Dios ha vivido como ignorante de su condición de escogidos de Dios. Fijaos, el versículo 3. ¿Por qué me haces ver, estamos hablando de Habacuc 1, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Ojo, se refiere al pueblo de Judá, no se refiere a los paganos. Su pueblo se estaba comportando así. Su pueblo nos comportamos así. Por ejemplo, se dice que hay 3.000 millones de cristianos en la tierra. Madre mía, si eso fuese cierto, solamente con que el 0,05% se pusiese de acuerdo, nos pusiésemos de acuerdo a orar, la mitad de los problemas no existirían. Habacuc se lamentaba, Señor, haz algo. ¿Tienes tú esta impresión? ¿Estás convencido de que tú estás haciendo lo que Dios espera de ti? Dios rompe los esquemas de Habacuc al indicarle que va a usar a un pueblo más injusto que su propio pueblo. Una de las cosas que tenemos que aprender es que la manera de Dios de hacer las cosas no se va a parecer precisamente a la nuestra. Dios rompe esquemas, porque si no, no sería Dios. Dios hace las cosas de maneras que muchas veces nosotros no sospechamos. A veces estamos pidiendo a Dios socorro y estamos mirando en una dirección. Y por detrás nos están haciendo toc, toc. Espera. Señor, por detrás nos están haciendo toc, toc. Espera. Mira adelante, igual el Señor está enviando detrás.
A veces estamos pensando que Dios me va a corregir con una palmadita, con un toquecito, o sencillamente puede permitir que te caiga un balcón encima y no te pase nada. Porque si vamos a los libros de historia, estos pueblos babilonios eran sanguinarios, eran... Bueno. El pueblo de Judá, cuando recibió, vamos a decir, la visita de los babilonios, fueron disciplinados, pero duro. Porque como vamos a ir explicando, quedó un remanente. Pero la gran mayoría fueron masacrados. A veces pensamos que la disciplina del Señor hacia nuestras vidas va a venir algo así como cosquillas. Cuidado con subestimar a Dios. Dios a su tiempo pone en disciplina a aquellos que siendo sus hijos vivimos igual que el mundo. Eso es algo que tenemos que pensar. Eso es algo que tenemos que... Cuando David decía en el Salmo, Señor, examíname, pruébame, sácame a la luz. Eso es importante, que forme parte de nuestras oraciones, porque a veces en nuestra manera de ver las cosas creemos que estamos haciendo y Dios puede sorprendernos. Por eso es tan importante lo que se llama esa autocrítica, esa autorreflexión. Señor, me pongo a tu disposición. Señor, heme aquí. Saca la luz. Una de las cosas que estamos escuchando mucho últimamente es que el Señor muchas veces no nos habla porque no hay disposición a obedecer. Los niños muchas veces te dicen, cuéntame. Tú le cuentas y dicen, no. Dios no actúa así. Dios cuenta cuando va a haber una obediencia. O sea, Él no nos cuenta las cosas a ver qué nos parece. Dios nos ha puesto a ti y a mí aquí, en esta tierra, en este lugar, en este contexto. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. En medio de esta sociedad que se está cayendo, que no lo veamos no quiere decir que no está ocurriendo. Por eso es importante que pienses, que pensemos. ¿Eres consciente de que estás viviendo el diseño que Dios tiene preparado para ti? A veces nos acercamos a Dios pensando en lo que me gusta. Puede ser que eso no sea lo que a Dios le gusta. Porque nuestra vara de medir, nuestras gafas, a veces no tienen la misma óptica que el Señor. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de vida abundante. ¿Tú estás viviendo esa vida abundante que Dios tiene para sus hijos? Habacuc, en su manera de pensar, pensaba que Dios castigaría a sus contemporáneos, a sus vecinos, por medio de otras maneras igual más suaves, y se equivocó. ¿Has pensado alguna vez o eres consciente de que nuestra manera de vivir como pueblo de Dios, en general, es bastante similar al pueblo de Judá en tiempos de Habacuc?
Hay iniquidad también en el pueblo de Dios. Hay maldad también en el pueblo de Dios. Vemos destrucción y violencia y pleitos y contiendas también en el pueblo de Dios. Pensemos un poquito. ¿En qué nos diferenciamos de los paganos de nuestra sociedad? Fijaos lo que decía Habacuc en el verso 12. ¿No eres tú desde el principio, Señor, Dios mío, Santo mío? Luego viene su confianza, no moriremos. Habacuc sabía que su pueblo iba a ser castigado, pero no destruido. Pero obviamente está hablando de aquellos que tenían temor del Señor. Dios es santo siempre. Dios no se retracta de sus promesas hacia sus hijos. La Biblia, a aquellos que no considera a sus hijos, les llama paganos. Y dice claramente que están reservados para el juicio final. Porque para Dios solo hay dos tipos de pueblos: los paganos y los que no lo son. Los que son restos y los que no lo son. Por ejemplo, acompañarme al primer libro, Génesis. Génesis 15, capítulo 15, verso 6, dice: Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Tú crees al Señor? No digo a ver si crees en el Señor. ¿Crees al Señor? Juan dice en el 14: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Todos debemos plantearnos eso. Todos debemos revisar nuestras inquietudes. Todos debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿esto que tengo entre manos forma parte de tu diseño? No somos aventureros que vamos buscando ahí y en cuanto vemos una puerta abierta, ¡pluc! No. Dios no funciona así. Porque hay veces que vamos a acertar. Puede ser. Pero otras muchas, no. Dios nos ha llamado a vivir vidas abundantes. No importa el lugar. No importa la costumbre. No importa el trabajo que vamos a desarrollar. Lo que importa es ser capaces de, así como Habacuc: Señor, muéstrame, Señor, indícame, Señor. Porque si no, hacemos lo que nos gusta. Y lo que nos gusta, pues, no siempre va a coincidir. Por eso dice Pablo, hemos escuchado otras veces, tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Si miras en las de abajo, prepárate. El otro día leía, Unión Europea, 2.000 millones de euros para comprar armas para Ucrania. Eso no puede salirnos gratis. La única diferencia es que todavía nuestros varones no han sido llamados a filas. Pero si estamos poniendo 2.000 millones de euros, pero eso no es para ti, para mí. Tú y yo, Señor, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi plan? La mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de abajo cambian.
Si miramos abajo, vamos a confiar en lo que vemos abajo. Nos vamos a asustar o nos vamos a sentir relativamente seguros con lo que vemos abajo. Acordaos en la Biblia, aquel señor que tenía muchos bienes y preparó graneros grandes. Dijo, voy a disfrutar, que tengo aquí mucho tiempo. Y el Señor le decía, necio, esta noche van a pedir tu alma. Por eso debemos imitar a Habacuc. Debemos buscar las respuestas de nuestra vida en el Señor. No dejarnos llevar por la amargura, no dejarnos llevar por la resignación. Será así, tendrá que ser así. Que muchas veces es el proceder de muchísimos cristianos que al principio nos acercamos al Señor con mucha ilusión, con mucha esperanza. Y con el paso del tiempo ceden y ceden. ¿Cuántas veces se nos ha hablado esa palabra que tanto nos cuesta? Perseverancia. ¿Cómo nos cuesta eso? A veces una ilusión, a veces un gran sueño, pero hay que alimentar eso. Hay que mantener eso con la ayuda del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios nos dejamos llevar por la sociedad? Nos dejamos llevar por los afanes de este mundo. ¿Cuántos y cuántas? Cuando hay adversidades, cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, el Señor nos dijo, búscame, porque los vamos a tener siempre. El Señor sabe que es la única manera de que le busquemos, permitiendo tormentas. A veces con un poquito de agua, más adelante con algún trueno, a veces con algún granizo. ¿Me entendéis? Mientras estemos aquí vamos a tener situaciones difíciles de llevar. Pero el Señor dijo, yo os voy a acompañar. Y no correr tanto a lo que nos ofrece en el mundo. Igual haremos esto porque fulanito lo hizo. Haremos lo otro porque me han dicho que esto funciona. Vamos por allí porque allí parece que va bien. Vamos por allí porque allí parece que hay. Igual hay hoy. Y mañana, en cuanto llegas tú, no. Aprendamos a clamar al Señor para que Él nos ayude a resolver esas situaciones. Dios solamente nos pide confiar y desarrollar paciencia. Eso no nos gusta nada. Y cada vez menos. Los paganos, los que no buscan a Dios, quieren soluciones rápido, para ayer. Y muchas veces nosotros hemos funcionado y funcionamos así. Tenemos una situación y la cabeza nos hierve. Y queremos soluciones ya. Justo lo contrario de lo que Dios dice. Dios quiere que tengamos paciencia. Porque los pasos de nuestra vida se van a sostener en base a la paciencia. Pero para nuestra desesperación, esa paciencia se curte en la espera. O sea, las cosas rápidas nos transforman en impacientes. ¿Por qué escuchamos tanto a los niños pequeños? Decimos, es niño, es pequeño, por eso llora. Resulta que te inclinas a su altura, analizas la situación y muchas veces lo que está pasando es que quiere algo
Y le están diciendo, ahora no, y ¿cómo que ahora no? Ya, quiero ya. ¿Y qué hace? Levanta la voz. Nosotros hacemos lo mismo, de otras maneras. Digo de otras maneras porque cuidamos los modos y las formas. Pero ¿cuántas veces no entendemos algo y lo que hacemos es, nos volvemos como niños? Señor, quiero esto. Habacuc no se resignó a ver lo que le tocaba vivir. Él sabía que venía algo muy gordo. En el caso de Habacuc, él sabía que venía algo muy gordo, que iba a haber cosas muy feas. Pero él buscaba a Dios en busca de respuestas. Él no salió corriendo. Debemos aprender a consultar con Dios para desarrollar argumentos que nos ayuden en nuestra vida diaria, sin esperar a equivocaciones, sin esperar a que los demás hacen así. Por ejemplo, a veces me viene a la mente cómo a veces el Señor usa personas en nuestra vida para bendecirnos y nosotros, en vez de entender la lección de que es una herramienta de Dios, porque has pedido a Dios ayuda, Dios ha puesto una persona que te está ayudando y de repente es como que perdemos la brújula y vemos a esa persona como fuente de bendición, incluso nos endeudamos emocionalmente hacia esa persona, como que fue esa persona la que me salvó la vida, y seguimos esperando que esa persona nos siga ayudando. En vez de entender que las personas somos herramientas. Que alguien me bendijo no quiere decir que tiene que hacerlo siempre. Que en aquel lugar encontré oro no quiere decir que lo voy a encontrar siempre. Porque Dios usa a las personas. También te usa a ti y me usa a mí. Pero claro, tenemos que adquirir conciencia de que no somos iguales que los demás. Comemos igual, hacemos muchas cosas. Me refiero a los que creemos en Dios frente a los que deciden no creer en Dios. No solamente nuestro futuro es distinto, el presente tiene que serlo. A veces queremos aprender a nadar sin meternos en el agua. Son millones las personas que quieren aprender algo sin practicar. Se emplea eso hasta en el sistema educativo. Aprender cosas sin pasar por ellas. Por eso primero nos lo tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios es real. Tenemos que creer que Dios no me ha puesto aquí solamente para vivir bien. Porque hasta el concepto vivir bien es distinto para Dios. Dios está esperando vidas diferentes de los paganos. Por eso, aquellos que hemos sido escogidos por Dios, tenemos una agenda distinta. Cuando viene el cambio de año, vamos a la tienda y compramos una agenda. Y cogemos la misma agenda. Muchas veces la hacemos igual que los demás. Dios tiene un planning distinto al de los demás. Pero tenemos que consultar con Dios. Tenemos que aprender a preguntar.
Habacuc nos dará pistas la próxima vez que suba aquí de cómo se hacía eso. Tal vez se nos ha olvidado que seguir a Dios conlleva un precio que pagar. Sabemos que en esta vida muchas cosas tienen un precio. Dios ofrece algo más grande que lo que ofrecen los demás. Tal vez estás buscando soluciones, tal vez estás buscando una salida de emergencia, tal vez estás buscando... Igual ni sabes lo que estás buscando. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. ¿Eres capaz de decirle al Señor en estos momentos qué tienes en mente? ¿Cuál es tu necesidad en estos momentos? Porque igual hay una obsesión que tenemos en mente. Igual llevamos varios días diciéndole al Señor, Señor, esto. El Señor muchas veces, en su manera de actuar, sencillamente no responde. Sencillamente deja pasar días. Porque quiere que aprendamos a confiar. ¿Tú crees que el Señor quiere jugar contigo y conmigo? Sabes que no. Sabes que el Señor no juega con aquellos que confiamos en Él. Otra cosa muy distinta es ¿qué tengo yo en mente? Seamos valientes y digámosle al Señor, Señor, tengo esto en mi mente, pero yo no sé si necesito eso. Tal vez es lo que quiero. El Señor quiere que aprendamos a pedir lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso muchas veces vivimos tempestades, por eso muchas veces ocurren cosas a nuestro alrededor y lo pasamos muy mal, porque queremos las mismas respuestas que quieren los demás. Seamos valientes y le digamos al Señor, Señor, dame otra oportunidad más. Señor, quiero aprender a consultarte. Tal vez hay que pasar el tipes por tu mente. Tal vez hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar la manera en que me acerco contigo. Por ejemplo, bendigamos más. Bendigamos más. Seamos más agradecidos. No nos preocupemos tanto de lo que necesitamos, porque el Señor ya dijo que Él lo va a proveer. La pregunta es, ¿lo creemos? Porque si no lo creemos, seguiremos sufriendo. Y tal vez tiraremos la toalla. Como millones de personas que entran por las iglesias y salen y tiran la toalla. Señor, queremos darte gracias porque tú eres el Dios que habló a Habacuc,
Tú eres el Dios que un día pusiste en nuestros corazones tu semilla. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a alinearnos contigo. Ayúdanos a parecernos a nuestro Maestro. Pensemos en Gálatas 5:22, cuando dice: los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. Eso, ¿qué de eso en mi vida? Digámosle al Señor: Señor, necesito crecer en esto, en amor, en gozo, etcétera, etcétera. Paciencia, benignidad, mansedumbre. Si trabajamos estas áreas, no vamos a estar tan pendientes de mí mismo. Y miremos arriba. Y para aquellos que tal vez no han tenido nunca interés en las cosas de Dios, que sepas que Dios te ha traído a este lugar en este día de hoy. Y Dios te está dando una oportunidad. Dile a Dios: Señor, revélate a mi vida. Señor, si tú existes, yo quiero conocerte. Díselo con sinceridad. Nadie te está viendo, nadie te está escuchando, nadie te va a señalar. Solamente Él está contigo. Señor, ayúdanos a mirar arriba. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.